muchas personas importantes, personas conocidas, políticos, reyes, a veces han dicho cosas y se han hecho programas de lo que ellos han dicho. Se han hecho documentales de lo que han dicho. Pero no tienen mucha importancia realmente, a fin de cuentas, lo que hayan dicho estas personas. Sin embargo, nunca he visto un documental donde se resalte unas pequeñas palabras que el Señor Jesucristo dijo. Él dijo: he aquí, os lo he dicho antes. Mateo 24, verso 25. Jesús, mientras estuvo entre su pueblo, los judíos, vivió como judío, se apegó bajo la ley que él mismo inventó, que le entregó a su pueblo los judíos, y utilizó su palabra, el antiguo pacto. Y cuando el Señor se presentó en Israel, vino a enderezar las cosas, porque el hombre siempre suele torcer las cosas que Dios manda. Dios dice una cosa, el hombre se ajusta a ellas, pero conforme va caminando se va deslizando, ya sea a la derecha o a la izquierda. La cosa es que siempre termina deslizándose. Y justamente cuando Jesús entró en Israel, encontró que había mucha diferencia entre lo que Él les dio en la Escritura con lo que realmente estaban haciendo. Generalmente las cabezas que están a cargo de un grupo de personas o de una religión tienden a adueñarse de los dogmas, de los mandamientos, incluso a inventar nuevos. Es así como cada vez que esta gente escuchaba a Jesucristo hablar, siempre le hacían preguntas. La mayoría de las veces eran para ver si lo calzaban diciendo algo en contra para acusarle, y en otras ocasiones porque tenían dudas respecto de él como persona o de la enseñanza que él estaba entregando, o duda de lo que ellos creían y le habían enseñado y querían ratificar lo que realmente era correcto. Bueno, como vemos y sabemos ya nosotros que el pueblo de los israelitas enseñaban a sus niños a leer usando el Antiguo Testamento. Así que todos los nacidos en Israel tenían conocimiento de la Biblia, del Antiguo Pacto, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Y justamente Jesús, cuando comenzó su ministerio, cada vez que habló, lo hizo conforme a lo escrito en la Escritura sagrada del Antiguo Pacto. Y siempre que enseñó, siempre que respondió, siempre utilizó las Escrituras, lo cual ratificó y confirmó que toda la Escritura del Antiguo Testamento que tenían los judíos escrita en ese momento no tenían falla. Es decir, los hombres que habían redactado el Antiguo Testamento lo habían hecho conforme a la voluntad del Señor. Y es así como vemos que cada vez que se le hacía una pregunta a Jesús, Él siempre iba a la Biblia. Y podemos ver esto justamente en la Biblia. Si vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 12, verso 3, dice así, leo: y Jesús les dijo:
¿No habéis leído qué hizo David teniendo hambre él y los que con él estaban? Inmediatamente el Señor les da un ejemplo y les dice, ¿no habéis leído lo que hizo David? Más adelante en Mateo capítulo 12, verso 5 dice, ¿o no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Como que le está recordando algo que ellos tenían que haber leído. En Mateo 19:4 el Señor dice, y respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Nuevamente está yendo a la Escritura. En Mateo 22:31, y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os es dicho por Dios que dice? Otra vez está yendo a la Escritura. En Mateo 12:10, ¿ni aún esta Escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores está puesta como cabeza de esquina. Fíjate bien que aquí hizo un pequeño énfasis, ni aún esta escritura habéis leído. O sea, ni aún esta escritura recordáis. Es una llamada de atención directa. En Marcos 12:26 dice, y de los muertos que hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios a la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Agregando que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Nuevamente va a la Escritura. Y en Lucas 6:3, y respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun esto habéis leído que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? En Juan 19:30, y cómo Jesús tomó el vinagre y dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué significa consumado es? ¿Qué es lo que se había consumado? Consumar es completar, cumplir. ¿Qué se cumplió? Lo que estaba escrito, lo que se había dicho. Cuando el Señor le habló de profecía a su pueblo, profecías que iban directamente en relación al pueblo de Israel, como por profecías que van en dirección al mundo entero. El Señor les dijo en varias ocasiones, he aquí, os lo he dicho antes, como diciendo, no me vengan después con que yo no sabía. No me vengan después con que yo no tenía idea. Está ahí. Se lo dijo personalmente a los judíos. Y a nosotros nos dejó escrito todo esto que acabamos de leer. El Señor lo dijo. Y Él tarde o temprano nos va a decir, he aquí, te lo he dicho antes. Más nos vale a nosotros que podamos responder bien. Los judíos todavía siguen apegados a su Antiguo Testamento, a la Torá, como ellos le llaman. Y cuando el Señor vino, justamente vino a entregarle el nuevo pacto, lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Y ese nuevo pacto implica al mundo entero, donde entramos nosotros. Y el Señor también da por hecho que nosotros sabemos la Escritura. Lo da por hecho. Porque hoy en día tú puedes leer la Biblia sin problema. Tú tienes computador, tú tienes un celular, pero tal vez no tienes Biblia.
Has tenido plata para comprarte un computador o un celular, pero no para comprarte una Biblia. Es más, hoy en día solo falta un clic para bajar una Biblia a tu computador o a tu teléfono gratis. Y aún así no te has tomado la molestia de bajarla, ni el tiempo para leerla, y menos estudiarla. Pero te aseguro que tarde o temprano vas a escuchar de la propia boca de Jesucristo: he aquí, te lo he dicho antes. Y tú vas a decir: ¿pero cómo? ¿Cuándo? ¿Y no leíste mi Biblia? No, es que no tenía plata. No sé, es gratis. Hay Biblias gratis hoy. ¿Qué excusa vas a dar? El Señor siempre dio por hecho que su pueblo tiene conocimiento de la Escritura. Lo hizo en el antiguo tiempo y lo hace hoy. Más vale que tú, que dices ser cristiano, tengas conocimiento de su palabra. Yo simplemente te lo recuerdo. Y a propósito de haberlo dicho antes, recuerde usted bien en la palabra que Jesús, hablándole a sus apóstoles, su iglesia recién formada, les dijo, le habló del futuro, le habló del tiempo en el que estamos hoy día nosotros viviendo. Pero después les dijo: pero a vosotros no te preocupen por esto, más bien preocupaos por ustedes, porque serán perseguidos, porque serán insultados, porque serán azotados, porque serán llevados a las cárceles y tendrán que huir de una ciudad a otra por causa de mi nombre. Mas yo siempre estaré con vosotros. Y según él lo dijo, se cumplió exactamente. Porque ese que dijo que ellos iban a ser perseguidos era Dios. Y Dios todo lo sabe. Porque ese mismo que dijo que ellos iban a ser perseguidos también les dijo que el templo iba a ser derrumbado. Y que piedra sobre piedra iba a ser removida. Y que no pasaría una generación sin que eso ocurriera. Y antes que se cumpliera una generación, ese templo fue quemado por los romanos. Y sacaron las piedras una por una para sacar el oro que se había juntado entre medio de las piedras. Y así se cumplió exactamente lo que el Señor dijo: piedra sobre piedra será removida. Usted dirá: pero yo he visto a los judíos que están ahí en el muro de los lamentos. En un muro esas piedras no fueron movidas. Ese, amigo mío, ese muro que usted ve ahí no es del templo. El templo está arriba, donde termina el muro. Ese es un muro de contención que afirma el cerro, porque eso es un cerro, un templo. Ese muro que está ahí es un muro de contención para afirmar el cerro para que no se venga abajo. El templo está destruido, tal como lo dijo Jesús. No se olvide usted que ese mismo Jesús dijo que cuando Él estuviese a punto de venir, el mundo iba a estar muy parecido a Sodoma y Gomorra. ¿Cómo está viendo usted hoy día el mundo? Se parece a Sodoma y Gomorra cada día más, ¿cierto? El Señor dijo que iban a haber señales en los cielos. ¿Usted ha visto cómo ha ido aumentando el movimiento de los ovnis? ¿Mm? Hoy día pasa cada cosa extraña en el cielo. Y Jesús lo dijo antes. ¿Qué me importa a mí lo que dice una divina, una profecía de un tal monje? Los secretos de Fátima, ¿qué sabe los secretos de Fátima? Lo único que dicen es lo mismo que dice la Biblia. El imperio del anticristo está muy cerca. Y Jesús lo dijo antes que ocurriera. ¿Para qué crees tú que lo dijo antes? Para que no te sorprendas y te prepares. Que el Señor te bendiga.